pastor, tengo el privilegio de traer la palabra. Les pido si pueden abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Aunque no va a ser el texto, como ustedes pudieron haber observado en su boletín, no estoy exponiendo un texto en específico, pero vamos a estar en varios textos y pensando en qué podría ser algo que puede edificar en el sentido de que entramos al año nuevo y el pastor tenía pensado en cuanto a exponer un sermón al respecto. Quise tocar este tema de la meta de la vida cristiana. Puede sonar muy simple, muy sencillo, pero realmente hay demasiado que se puede sacar aquí. Y aunque no es un sermón exhaustivo, ni son 5 pasos para un éxito de una vida cristiana o para una vida cristiana exitosa, es algunas bases o algunos principios bíblicos resaltantes en toda la Escritura de cómo podemos agradar al Señor. Ese es el centro del sermón. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a dar lectura a los primeros 12 versículos, dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se confiase el Evangelio, así hablamos, y mire esto, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Póngale atención a estos últimos tres versículos. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Oremos. Amado Padre Celestial, ¿quiénes somos, Señor, para poder acercarnos ante tu trono? Y al leer esta sección de tu palabra, Señor, podemos apreciar la belleza del Evangelio, la belleza de cómo usa, Señor, ese bello mensaje para traer hombres, mujeres, niños, grandes a tu reino. Y oh Señor, ese gran llamado como Pablo, Señor, en Tesalónica, aún al haber llegado y con esos nuevos creyentes les llama a que agraden al Señor. Oh Señor, que sea ese nuestro deseo, y no solamente el deseo, sino que sea nuestro quehacer en la vida diaria, agradar tu nombre. Porque ahora, Señor, como tu palabra y como acabamos de leer, somos tuyos de tu reino, comprados por un alto precio de sangre. Y ahora sabemos que en Cristo podemos hacerlo, porque nos das tu Espíritu para llevar esa obra a cabo. Pido, Señor, que sea tu palabra, seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, ayudándome, Señor, en este sermón, para que mis hermanos puedan ser exhortados y animados, Señor, en tu palabra, y podamos, Señor, aplicar estas cosas, no solamente como un año nuevo, aunque es uno de los propósitos, pero en nuestra vida diaria, Señor, cada semana, cada mes, cada día, cada minuto, sabiendo, Señor, que tú nos traerás a cuentas
y daremos, Señor, cuentas por cada una de las cosas, sean buenas o sean malas. Y es en el precioso nombre de Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Amén. Existe una diferencia entre amar a alguien y estar complacido con esa persona. Tú puedes amar a alguien, pero no estar necesariamente contento en cómo las cosas se están llevando a cabo. Por ejemplo, el amor de un padre, aquellos que son padres, el amor de un padre por su hijo no está relacionado por el comportamiento de su hijo. El hijo se porta mal, el padre no es de que, ahora lo amo menos. No hay nada que el hijo haga que lo haga menos hijo. El amor de un padre por su hijo sigue siempre siendo el mismo sin importar las circunstancias. Sin embargo, el estar agradado con su hijo cambia según el comportamiento de su hijo y las circunstancias. En un momento estamos riéndonos con nuestros hijos, jugando con ellos, saltando, haciendo tonterías con ellos, y en otro momento hacen un berrinche, desobedecen, empiezan a decir mentiras, se portan mal, y esa alegría que en un momento estaba ahora se torna en una tristeza. El padre se entristece por la desobediencia de su hijo, no porque ahora lo ama menos, sino porque su hijo ha escogido desobedecer y en cambio ha elegido encontrar alegría en algo que lo satisface a él mismo. El amor de un padre por su hijo es firme, pero la felicidad con ellos puede fluir según su comportamiento hacia su padre. Las acciones del hijo tienen potencial de traer deleite y agrado, pero también tienen el potencial de traer tristeza. Mi amor por mi hijo no cambia según el comportamiento de mi hijo, pero el estar complacido con él sí cambia según el comportamiento de mi hijo. Y esta es la misma manera en que nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Su amor es eterno, su amor es inmovible hacia nosotros, es completo y no hay nada sobre la tierra que yo pueda hacer que haga que Dios me ame más o que me ame menos de lo que me ama en este momento, por causa de su Hijo. Pero sí puedo determinar cuán complacido o agradado está Él conmigo. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Una de las primeras cosas que Pablo les enseña a los tesalonicenses en su primer viaje a estos recién convertidos es que ellos debían de vivir para agradar a Dios. Compórtense como es digno, como acabo de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Colosenses resalta nuevamente este mismo tema. Nos dice que agradar a Dios se trata de vivir una vida digna del Señor y agradable en todos los sentidos. Colosenses 1, 9 al 10 dice así, el hermano lo leyó. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 5, 9 al 10, nuevamente lo repite. Enfatiza que agradar a Dios debe de ser el foco principal en nuestras vidas cristianas. Por tanto, procuraos también, o ausentes o presentes, serles agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuál es la meta del creyente trazada por Dios? ¿Qué es lo que Dios, según estos versículos y el propósito que yo tengo hoy en día, qué es lo que Dios quiere de nosotros? Mire lo que dice Subel Michelin y lo resume de una manera que me pareció muy simple.
No importa si te convertiste hace 30 años o hace 2 semanas o hace 6 meses, la meta suprema del creyente es vivir para agradar a Dios. Y mis hermanos, esa meta, déjenme dejarles bien en claro, esa meta no se refiere a tratar de cumplir reglas o cumplir esos deberes en sí mismos. Romanos 8:8 dice muy claro, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y agradar a Dios no se trata de ganarnos la salvación. No, porque si nosotros somos creyentes y estamos en Cristo, eso quiere decir que nuestra salvación ya está completa, pero nosotros construimos sobre ese fundamento que ya ha sido puesto. 1 Corintios 3:11. Sin embargo, todos nosotros debemos de seguir construyendo sobre ese fundamento. Segunda de Colosenses 2:6-7. Por tanto, así como recibisteis a Cristo Jesús como Señor, continuad viviendo vuestras vidas en Él, arraigados y edificados en Él. Se trata de vivir nuestra fe día tras día. Cuando confiamos en Dios, cuando creemos en su palabra, eso es lo que le agrada al Señor. Eso es la diferencia entre un legalista y un cristiano. Yo no busco agradar a Dios por el simple hecho de recibir un mérito de Él salvífico. No, ahora que estoy en Cristo puedo y debo de agradar a mi Dios. John Piper dice, la esencia de la vida cristiana es agradar a Dios. Cuando un cristiano verdadero anda como hijo de luz, cuando camina de acuerdo a la palabra, mis hermanos, eso es un creyente que agrada a Dios. No para ganar un favor salvífico, sino porque busca deleitar a su Padre Celestial. Ahora, la pregunta y el propósito de todo esto es una. Porque es fácil, mis hermanos, venir y predicarles un sermón de que tienes que agradar a Dios. Agrada a Dios, agrada a Dios, agrada a Dios, agrada a Dios. Pero la pregunta detrás queda, ok, ¿cómo se supone que yo hago eso? ¿Qué es lo que se supone que debo de hacer? ¿Qué es lo que se supone que la Escritura me exhorta? ¿O cómo es que Dios dice que Él debe de ser agradado? Y esa es la pregunta que yo quiero responder. ¿Cómo se ve una vida que agrada al Señor? Sabemos que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cómo sabemos, mis hermanos? Y quiero que se pregunten esto en una manera muy seria. Aquellos que son creyentes en Cristo, ¿cómo saben ustedes o están certeros de que están viviendo una vida que le agrada al Señor? Que es grata, que no es una vida hipócrita, sino que es una vida en la que el Señor puede decir, me complazco de mi Hijo. Y usando varios versículos en la Escritura, quiero enseñarles y exhortarles a cómo vivir una vida digna del Señor que es agradable a Él en todo. Y como le dije al principio, no es una lista exhaustiva, no son 5 puntos para llegar al éxito de agradar al Señor, son simplemente, según los versículos que le acabo de leer, los que se dio en la bienvenida y el de 1 Tesalonicenses 2, son algunos principios muy repetitivos en esos versículos. Hay muchos más, pero quise resumirlos en estos. Son muy simples, pero quiero que vean la belleza que hay en cada una de estas cosas. 4 puntos muy sencillos, y empecemos en el primero. Vaya a Santiago capítulo 1, versículo 22. Y mi punto número 1 es la obediencia. ¿Cómo sabemos cómo se ve una vida que agrada a Dios? Número 1, una obediencia. Santiago 1, versículo 22 al 25 dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago, el llamado es muy claro aquí. Sed hacedores de la palabra, no seáis simplemente oidores. Aquí es la única respuesta, según Santiago, la única respuesta adecuada de un cristiano a la palabra de Dios es sed hacedores. Pero note que solamente no se está refiriendo al Evangelio, se está refiriendo, según si se sigue leyendo, de todo el consejo de Dios. Escuchar la palabra, mis hermanos, sin una acción, cuando usted lee su Biblia, cuando usted escudriña su Biblia y cuando usted viene los domingos aquí a escuchar la palabra de Dios, escucharla sin una acción, eso es autoengañarse. Un cristiano que no hace la palabra de Dios se está autoengañando. Y en realidad, a ese cristiano no debe de confiársele la palabra ni la prédica. Se está autoengañando en sí mismo. Santiago muestra, al poner el ejemplo del espejo que acabamos de leer, de que el mirarse atentamente en un espejo y luego olvidar cómo uno era, demuestra la locura de examinarse en el espejo de Dios, la palabra implantada, y luego no hacer nada al respecto. Piénselo de esta manera. Si usted se mira a un espejo y se ve alguna imperfección, el sentido común, ¿qué es lo que dice? Debo de hacer algo al respecto. Veo un granito, no sé usted, yo no me aguanto, debo de hacer algo al respecto. Veo arrugas, tengo que hacer algo al respecto. Tengo una mancha en la cara, tengo que hacer algo al respecto. Sonrío, veo mis dientes extraños, mis labios, nariz, pelo, etcétera, etcétera. La reacción natural es debo de hacer algo al respecto. Pero el problema es que aquel que se mira y tiene algo en el rostro y luego se olvida que la tiene, pero sabe que debe hacer algo y no lo hace, eso es exactamente como aquel que lee la Biblia y no la hace. La ignora. El espejo te ha mostrado el defecto de lo que debes hacer, pero lo ignoras. Y mis hermanos, la palabra es como ese espejo, según el ejemplo de Santiago. La obediencia a la palabra es una muestra de un verdadero discípulo de Cristo. Podemos hablar de una marca distintiva de un verdadero discípulo de Cristo, la obediencia. El Señor se agrada de sus hijos obedientes. Una vida de obediencia es algo que le agrada al Señor. ¿O ninguno de ustedes se deleita cuando sus hijos les obedecen? Yo no sé ustedes, pero yo me deleito y me agrado cuando le doy una orden a mi hijo y mi hijo en alegría va y lo hace inmediatamente. Yo me deleito. ¿Cuánto más nuestro Señor? ¿Cuánto más nuestro Padre bondadoso? C.S. Lewis dice así: la obediencia está conectada con la confianza y el respeto. Esta palabra proviene de escuchar. Cuando obedecemos a Dios es una señal de que realmente confiamos en Él. Escuchamos lo que dice y creemos verdaderamente que Él sabe más. Y mire esto último que dice C.S. Lewis. Si no obedecemos a Dios, estamos diciendo: Dios, yo sé más que tú. Sed hacedores es lo que Santiago nos está llamando. Santiago no está diciendo haced. Santiago está diciendo sed hacedores. Hay una diferencia porque el ser hacedores en el griego se está refiriendo a una obediencia continua, una obediencia que no para, una obediencia continua de un diario vivir. El verdadero discípulo aprende a fin de hacer, no simplemente de conocer y que se quede ahí. Deuteronomio 10, 12 al 13 me impactó este versículo. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos. Eso es lo que dice Deuteronomio 10. Eso es lo que el Señor requería del pueblo de Israel y eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Ama al Señor y obedécele, es lo que está diciendo Deuteronomio 10. ¿Dónde podemos encontrar eso en el Nuevo Testamento? Juan 14, versículo 15 y 23. El resultado de amar a Dios es la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y Primera de Samuel es un ejemplo tan obvio. Primera de Samuel 15, ¿se acuerdan cuando el rey Saúl había desobedecido el mandato de Dios por Samuel? Y Samuel viene y le exhorta y le dice, ¿qué es eso que estoy escuchando? Yo te dije que erradicaras a todo. Y Saúl dice, hey, pues es que lo vamos a ofrecer al Señor. A mí no me importa, el Señor dijo que te acabes con todo. ¿Y qué le responde Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra? Y lo que más pega es lo que sigue diciendo Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de hechicería, de adivinación, es la rebelión. Y como los ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste a Dios, Dios te ha desechado a ti como rey. ¿Saben lo que Samuel está diciendo aquí, mis hermanos? Samuel está diciendo al rey Saúl, la desobediencia a la palabra de Dios es como ir y buscar un hechicero. Es como ir y buscar adivinación. Prestar atención a su palabra y obedecer lo escrito allí. Y que aquel que no lo hace, según Samuel 15, es un idólatra porque tiene un corazón obstinado. Mis hermanos, un corazón obediente a su Señor puede verdaderamente ofrecer una vida agradable al Señor. Segundo punto, gratitud. Obediencia y ahora gratitud. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 5:18. Todos no sabemos este texto. Es corto y es tremendamente bello, pero es muy altamente pasado por encima en cuanto a qué es lo que Pablo está enfatizando aquí. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gratitud, mis hermanos. Gratitud. La voluntad de Dios, según este versículo, para con ustedes en Cristo, no se olviden eso, yo le estoy hablando a los creyentes, en Cristo es una vida en acción de gratitud. La obra eficaz de Cristo en la cruz, mis hermanos, y el llamado eficaz hacia nosotros, sus ovejas, sus siervos, debe de llenar a su pueblo de gratitud, que es lo que dice en 1 Tesalonicenses 2 que leí al principio. Esa obra eficaz de nuestro Señor Jesucristo y ese llamado eficaz sobre nosotros debe de llenarnos de gratitud. Y estamos nosotros, tristemente, tan lavados en el cerebro de que pensamos que la Escritura nos dice que dar gracias a Dios es solo hacerlo por sus bendiciones, porque estamos saludables en esta temporada de gripa. Damos gracias porque tenemos comida, damos gracias, transporte, damos gracias, dinero, damos gracias por el bienes materiales. Pero, ¿qué si yo le digo que este texto llama a dar gracias a Dios, y esto es un mensaje anti-prosperidad o anti las iglesias que yo iba a los apóstoles? ¿Qué si el Señor les llama a dar gracias a Dios por las aflicciones, por los dolores, cuando no podemos dormir en medio de la noche, cuando ocurren eventos inesperados de muerte, de enfermedades? Dad gracias a Dios en todo. Y la última vez que yo revisé en el griego qué significaba todo, sigue diciendo lo mismo. Todo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el dar gracias a Dios en todo es una muestra de la obra de Dios en nosotros. Dad gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Él. Damos gracias en las bendiciones y damos gracias en las aflicciones. Una vida llena y abundantemente de gratitud. Hermanos, gratitud. Una vida ofrecida en gratitud, no en gruñidos, no en un comportamiento como un niño de 5 años que no le dieron lo que quería. Una vida llena de gratitud. Un ejemplo, Señor, gracias por esta enfermedad. ¿Alguna vez ha hecho eso usted?
Señor, gracias porque tu poder se perfecciona en la debilidad, porque te glorificas en las aflicciones, porque me enseñas humildad, que no tengo poder sobre mi vida. Gracias por esto que me está sucediendo, porque me moldeas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No es fácil. Yo he estado en esas situaciones. Dar gracias a Dios en todo. Un corazón lleno de gratitud puede entonces verdaderamente ofrecer una vida agradable al Señor. Puede acercarse en una manera tan tranquila. Alguien que conoce a Dios puede acercarse a Él en una manera tan tranquila, puede acercarse a Él de una manera tan confiada, a un Padre bondadoso, porque sabe que está obrando de acuerdo a su voluntad. A mí nunca se me olvidó algo que Lutero dijo. Dice, no me importa dónde yo esté caminando, aun por más horrible que sea, lo único que yo sé es quién me lleva de la mano. Si usted lee en su escritura, especialmente en los Salmos, cuando el pueblo de Dios está lleno de gratitud, fluye. Mis hermanos, eso fluye. Un ejemplo está en 1 Crónicas 16, 24 al 30, no tiene que ir allá, no tengo el tiempo. Pero especialmente en los Salmos, fluye cuando hay gratitud en uno. Eso se ve, mis hermanos. No sé ustedes, pero yo me doy cuenta en mi hogar. Mi esposa se da cuenta en mi hogar. Cuando el creyente está lleno de gratitud, se ve, se observa, se percibe, se da a conocer. Y como hombres, mujeres, esposos, padres, madres, jefes del trabajo, chalanes, líderes en la iglesia, servidores, debemos de estar llenos de gratitud en todo. Responder en gratitud al carácter de Dios y a sus hechos poderosos. Esa gratitud fluye alrededor, mis hermanos. Salmo 106 y Salmo 136 y 107:1 son muy, dad gracias a Dios el Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el salmista no estaba pasando por unas circunstancias muy hermosas. Mis hermanos, aun con nuestros hijos, ellos son un reflejo de lo que nosotros hacemos, de la manera en que nosotros nos comportamos, de la manera en que nosotros nos quejamos. Muchas veces muchos dicen, y yo lo he escuchado personalmente, y aún yo he sido testigo de eso, de que lo he hecho, mira lo ingrato que son mis hijos, mira, no aprecian las cosas, no están agradecidos. Bueno, el problema empieza contigo. Mírate primero a ti, porque esa infantilez, esa ingratitud y esa falta de contentamiento, esa falta de gozo, esa falta de agradecimiento, es un reflejo de la manera en que tú vives una vida agradable al Señor. Hay algo que me impactó leyendo un libro que se llama Practicando el Agradecimiento por Sam Crabtree. Dice él, la gratitud revela a cada persona sus prioridades y sus propósitos. Lo agradecido que estamos es la clave para entender lo que realmente creemos sobre Dios, lo que realmente creemos sobre nosotros mismos y lo que realmente creemos sobre el mundo que experimentamos. Una vida en agradecimiento a Dios, mis hermanos, o una vida en indiferencia hacia Dios es la distinción entre la sabiduría y entre la ignorancia. El agradecimiento no es simplemente un deber religioso o una tarea en una lista de algo que tenemos que chequear. No, es tampoco ese protocolo de buenos modales que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, aunque eso es claramente bueno. Pero más bien el agradecimiento es una fuente poderosa cuando se practica, trabaja hacia la belleza y esto produce frutos. El problema es que cuando la gratitud se ignora, es fealdad y lo único que hace es sofocar la vida. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado alrededor de alguien que simplemente se queja. Déjame ponerle un ejemplo. ¿Alguna vez han leído como el pueblo de Israel 40 años en el desierto? No se frustren ustedes leyendo cómo el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba. El Señor les da agua, se quejan entonces porque no tienen comida, les da comida, se quejan porque ya están cansados de eso, se quejan porque entonces no tenían una sombra. Mis hermanos, si Dios quitaba de su mano por un momento y ellos realmente regresaban a Egipto, ninguno hubiera llegado a Egipto.
¿Por qué? Porque había una nube que los cubría en el día y una nube de fuego que los cubría en la noche. Uno que los alimentaba y uno que les proveía todo. Es más, hay un texto bíblico que dice que ninguno se le rompió el calzado de sus pies. Yo me frustro, pero veo el reflejo en mi vida ahí. Queja, queja, queja. Y el Señor nos llama, dad gracias en todo. Tercero, deleite en su palabra. Vamos al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Todos nos sabemos nuevamente este texto, son textos conocidos. Salmo capítulo 1, primeros 3 versículos. Este es el punto 3, deleite en su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. El salmista aquí, aquellos que conocen un poco, y eso es todo el Salmo, hace un contraste entre el justo y entre el impío. Y el verso 1 describe lo que el justo no hace, pero en el verso 2 describe lo que el justo sí hace. Ahora, ¿qué es esto? El justo es aquel que se aparta del mal, versículo 1, y el que se deleita en la palabra continuamente, versículo 2. Y la palabra hebrea traducida ahí como deleite está relacionada con una palabra que puede significar doblarse. Lo que quiere decir es que el justo se inclina hacia Dios y que su inclinación es ¿qué? Meditar en la palabra de Dios. Ahora, acá se usa esa palabra meditación solamente como un punto de aclaración, porque nosotros muchas veces pensamos en este concepto de meditar como vaciar la mente, estar en un lugar, o aún en los círculos cristianos se ha llenado esto, tienes que tener tu prayer room, tienes que tener tu lugar allá donde nadie más te puede encontrar, ni nadie más te puede ver, sino solo Dios. Si usted lo hace, yo no tengo ningún problema, pero este concepto de meditación así puede llegar a muchos errores. Y podemos pensar en ese concepto de vaciar la mente, pero la Biblia nunca apoya esa idea de vaciarse en la meditación, sino que al contrario, lo que la Biblia hace es que ese concepto de meditación es llena tu mente con las Escrituras. El estudio de su palabra, de sus obras, del carácter de Dios, de nuestro pecado, lo encontramos solamente aquí. Si no hay un estudio de la Escritura, es imposible conocer a Dios. Esa es una revelación especial. Es a través de la cual Él se ha dado a conocer quién Él es y lo que Él ha hecho. Y si nosotros no conocemos este libro, si nosotros no conocemos aquello tan precioso que tenemos en nuestras manos, palabra del Dios viviente, si no conocemos su palabra es imposible agradar a Dios. No hay manera. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos a quién es que tenemos que agradar. Los que se deleitan en Jehová le buscan en su palabra. Qué deleite es para un padre cuando su hijo se deleita en sus palabras. Cuando uno viene a su hijo y lo ve cayendo, ya está a punto de caer en el abismo. Y uno viene, hijo mío, ven aquí, por favor, no caigas allá. ¿Y qué vienen? Ay, ahí viene el viejo otra vez con su sermón. ¿No se deleitan ustedes cuando les hablan a sus hijos y ellos escuchan y obedecen? Cuanto más nuestro Padre Celestial. Pero tenemos esa misma actitud que a veces nuestros hijos ponen. ¿Te deleitas en Jehová? Muchos van a decir, por supuesto que sí, hermano, pues es nuestro Dios. Bueno, según el texto, si tú no estás estudiando, buscando o leyendo la palabra, tú no te estás deleitando en el Señor. Tú no te deleitas en Él y no puedes agradarle. No hay manera y no hay forma.
Colosenses 1, 9 al 10, nuevamente, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y qué dice Pablo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Ven, mis hermanos? Si no conocemos la Escritura, si no la leemos, si no estamos llenándonos de este libro, no hay forma y no hay manera que podamos agradarle. Un corazón que le busca, un corazón que se deleita en su palabra, que conoce su nombre, puede verdaderamente ofrecer una vida que agrada al Señor. Y último punto, gozo. Gozo, mis hermanos. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28 en el versículo 45. Es altamente pasado por encima. Deuteronomio 28 al 32. Pero cuando uno lo lee se encuentra con unas joyas como esta. Y este versículo podemos decir que conecta con todo, especialmente con el primer punto de la obediencia. Deuteronomio 28, versículo 45, dice así: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, hablando de la obediencia, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Escuche bien este versículo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y luego le dice que por tanto entonces servirán a las naciones a que Él les entregará. El Señor, mis hermanos, está hablando al pueblo las bendiciones de obedecer y las maldiciones de desobedecer a su pacto. Pero lo interesante de este versículo es que está hablando de que el pueblo podía obedecer, pero el no hacerlo con gozo y el no hacerlo con alegría traería consecuencias. Esto pega. A mí me pegó. Yo dije, ¿y si lo borramos? Las grandes bendiciones con las que Dios había provisto a Israel deberían haber hecho que el pueblo estuviera gozoso y alegre de obedecerle, pero fueron infieles. Y yo no estoy simplemente hablando del pueblo de Israel, yo espero que usted, así como yo lo hice al estar haciendo esta última sección, nos esté pegando. Indudablemente el gozo del Señor, mis hermanos, es nuestra fortaleza. Sí, pero el gozo del Señor se encuentra en todo el caminar cristiano, en todo. Dios te ha bendecido abundantemente. Yo te pregunto, ¿dónde está el gozo? La bendición viene, pero esa bendición cuando viene, mis hermanos, viene pesada, viene con un peso. Y viene con un desafío. La bendición significa que ahora hay más gente mirándote y que le importa lo que tú dices y haces. ¿O no podemos ver eso en el ejemplo del pueblo de Israel? Piensa en Salomón, uno de los más grandes para su entonces, y uno que no se gozó, uno que no se alegró en las bendiciones del Señor, terminó completamente descarriado. Y el Señor cumplió lo que había dicho. ¿Qué pasaría? Dios te da más riquezas, más hijos, propiedades acá, en México, donde quieran ponerle una esposa, ropa, un techo, un trabajo. ¿Qué vas a hacer con eso? La Escritura nos dice que se supone que debemos de hacer cuando lleguen esas cosas materiales de parte del Señor. Debemos de regocijarnos en el Señor. Debemos de gozarnos, de alegrarnos. Pero es lamentable que para aquellos a quienes más tienen, más queja, más amargura, más descontentamiento, más envidia, y viene el juicio.
Y la manera en que este texto muestra el alejamiento de Dios es en un alejamiento del gozo y de la alegría por las cosas que Él ha provisto. ¿Te gozas de las cosas que el Señor te ha dado? No vivimos en una mansión, no tenemos trillones de dólares. ¿Nos gozamos en lo que el Señor nos ha dado? Ese techo, ese carro, esa esposa, esos niños. Pero es que, ¿te gozas en el Señor por lo que te ha dado? Filipenses 4:4 es un texto, y quiero entonces darle la vuelta a esto y luego conectarlo. Es un ejemplo en el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:4? Todos conocemos el texto. Regocijaos en el Señor siempre. Vaya ya. Regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Espérame a ver, lo encuentro rápido. Filipenses 4:4. Y Pablo describe este regocijaos, mis hermanos, en el otro lado de la moneda. Pablo está describiendo este regocijaos, ¿qué? Mientras estaba en prisión, arrestado injustamente, luego de un naufragio, haber sido mordido por una serpiente, estar en un arresto domiciliario por 2 años, Pablo tiene motivos para quejarse y para estar descontento, pero Pablo dice, regocijaos en el Señor y gozaos en Él. Por esto él puede escribir, versículo 10 de Filipenses 4, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí y de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es ese texto que encuentras en una tacita de café y que te la tomas. No, es gozaos en el Señor. Eso es lo que yo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Alegrarme en la abundancia y alegrarme en la pobreza y escasez. Alegrarme cuando el Señor ha abierto y derramado los cielos y alegrarme cuando el Señor los ha cerrado y no hay nada que caiga de ahí. He aprendido a gozarme y alegrarme cuando la bendición se derrama y cuando la bendición se escasa. Gozo, mis hermanos. Déjenme entonces conectarlo esto con Deuteronomio y con Filipenses para terminar. La verdadera falta de obediencia fue que no serviste al Señor tu Dios con gozo y con alegría de corazón por la abundancia de todas las cosas, dice Deuteronomio. Por la abundancia de la niebla, por la abundancia de la ropa sucia, por la abundancia de los platos que hay que lavar, por la abundancia de hijos desobedientes que ahora tenemos el privilegio de disciplinar para educarlos y encaminarlos en el Señor, por la abundancia de pañales sucios, por la abundancia de, piense usted cuántas cosas, hijos enfermos o algunos que están muy enfermos, gozaos y regocijaos en el Señor. Mis hermanos, un corazón que se goza, que con alegría se deleita en Él, puede verdaderamente ofrecer una vida agradable a Él. Y esta es la misma manera en que nos relacionamos con nuestro Padre Celestial, como dije al principio. Su amor es eterno, su amor es inmovible. Dios no me va a amar más porque yo hice algo muy bueno, ni me va a amar menos porque cometí algún pecado. Su amor a la hora yo estar en Cristo es inmovible y es completo. Pero si puedo determinar cuán complacido o agradado está Él conmigo, no entristezcáis el espíritu. ¿Cuál es la meta del creyente trazada por Dios entonces, mis hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros según estos versículos?
La meta suprema del creyente es vivir para agradar a Dios. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Estás viviendo para agradar a Dios? ¿Tu vida cristiana y tu caminar muestra una vida agradable al Señor? Somos creyentes, somos cristianos, estamos en Cristo y ahora que tenemos el Espíritu, como leímos en Colosenses y en Primera de Tesalonicenses, tenemos la capacidad por su poder de obedecer, de agradecer, de gozarnos y de deleitarnos en su palabra, en Él y por Él. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, antes que nada, nos damos cuenta de nuestra debilidad, nuestro pecado, lo desobedientes que somos, Señor. Tu palabra es clara, tu palabra nos llama a obedecerte, pero nosotros, Señor, en nuestra carne, en nuestro deseo por correr a nuestros propios deseos, preferimos otras cosas. La queja, Señor, abunda en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios. No hay gratitud. El gozo se opaca, Señor, cuando las cosas no están corriendo de acuerdo a como nosotros desearíamos que estuvieran corriendo. Y el deseo por tu palabra, Señor, el fundamento más claro de todo esto, se cae cuando las circunstancias son difíciles, o aún, Señor, cuando la comodidad nos acompaña. Perdónanos, Señor. Tenemos la seguridad y el contentamiento, Señor, de que estamos seguros en Cristo y que no habrá nada, absolutamente nada, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Pero te imploramos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas que te agraden a ti. Que te podamos conocer un Dios tan bondadoso, tan amoroso, un Dios que se busca, Señor, el bien nuestro. Perdónanos y enséñanos, Señor, a vivir cada día y en este año nuevo que también entramos, a que lo hagamos para tu gloria. Y así también, Señor, aquellos que no están en Cristo Jesús, que intentan, Señor, por sus propias fuerzas buscarse cómo ser agradados por ti o cómo llegar a esa salvación. Oh Señor, que rindan sus pies a ti. Muéstrales tu gloria, Señor, para que puedan comprender que no es por nuestros méritos, sino solamente por la obra salvífica de Cristo en la cruz. Y te lo pedimos todo en ese bello nombre. Amén. Pueden poner en pie, hermanos. Pueden sentarse. Simplemente como conclusión, quería resaltar algunas cosas y una de ellas es que recuerde que si se convirtió hace 40 años, hace 6 meses o hace 2 semanas, la misma meta sigue siendo la misma meta para todos aquellos que se han convertido en Cristo. Agradar a Dios. Hombres, en nuestra tarea específica que nos ha dado el Señor, como varones, agraden al Señor en todo lo que hacen, en el hogar con sus esposas, con sus hijos, en el trabajo. Hermanas, de la misma manera, en la tarea el que el Señor les ha puesto, esa bella tarea, háganlo agradando al Señor. Hombres en el liderazgo, mujeres en la sumisión, jóvenes
es más difícil cuando claramente, como el proverbista dice, hay esos deseos de la carne. Jóvenes, busquen agradar al Señor. Porque como vimos, si no estás buscando agradar al Señor, simplemente te estás buscando agradar a ti mismo. Así como cuando tu hijo decide desobedecerte, como cuando un niño decide desobedecer, ¿qué está haciendo? Está buscando su propio placer. Es exactamente lo mismo, jóvenes. No busquen su propio placer, agraden a Dios. Entonces, debemos vivir en este mundo caído de acuerdo a las directrices, valores, prioridades y la gloria de nuestro destino final. ¿Eres un cristiano? Tú tienes un destino final. ¿Estás viviendo de acuerdo a eso? Un corazón obediente al Señor puede verdaderamente ofrecer una vida agradable al Señor. Un corazón lleno de gratitud puede verdaderamente ofrecer una vida agradable al Señor. Un corazón que le busca, que se deleita en su palabra, que conoce su nombre, puede verdaderamente ofrecer una vida agradable al Señor. Y un corazón que se goza, que con alegría se deleita en Él y en lo que Él le ha dado, puede verdaderamente ofrecer una vida agradable al Señor. Agrademos a nuestro Dios. Oremos para terminar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es tan abundante y no hay, Señor, manera en cómo podamos compactar, Señor, la belleza de ella. No hay manera, Señor, en cómo podamos compactar quien tú eres, Señor, y tus hechos poderosos. Ayúdanos a, como el salmista, una y otra vez repetitivamente, Señor, recordaba a quien tú eras y tus hechos poderosos. Guárdanos, Señor, de la desobediencia. Guárdanos, Señor, de la ingratitud y la queja. Guárdanos, Señor, de pensar que podemos vivir una vida cristiana sin conocerte a través de tu palabra. Y guárdanos, Señor, guárdanos de ser hombres y mujeres que no se gozan en ti y en lo que nos has dado. Pido, Señor, que también en la comunión que tenemos ahorita con los hermanos, que sea para tu gloria, que sea de bendición y de edificación, Señor, y que podamos ir edificando, Señor, bajo el fundamento sobre el que has puesto en Cristo, y que tu Espíritu Santo nos dé la gracia para poder agradarte. Y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.